Somos así y así somos. Una historia. La llamada desaparición del coronel Camaño no fue tal. Muchos de sus amigos y aliados sabían para dónde se había ido, pero como una forma de desvincularse de sus proyectos, optaron por declararlo desaparecido. De esto hablamos en este 19º capítulo, Francis Camaño, su vida, su tiempo y su historia. Para conocer cuáles vínculos hubo entre el Partido Revolucionario Dominicano y la primera conspiración del coronel Francis Camaño contra el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, surgido por las elecciones de junio del 66, escucharemos primero al doctor José Francisco Peña Gómez, quien comienza explicándonos que precisamente a finales del mes de junio del 66, él salió en el que fue su primer viaje a Europa, invitado por el secretario general de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas, IUCIS. Recorrió toda Europa Occidental y tuvo su primer contacto directo con la Internacional Socialista. Poco antes de yo salí a finales del mes de junio, 2 o 3 días antes de juramentarse el presidente Balaguer. Se efectuó una reunión secreta del profesor Juan Bosch y del doctor Joaquín Balaguer. Esta reunión se celebró en las inmediaciones de la residencia en la cual habitaba en esos días el profesor Bosch. Era en el kilómetro 7 de la hoy prolongación Independencia. La residencia donde se celebró la histórica reunión entre Balaguer y Bosch quedaba en el kilómetro 9, era una finca en el kilómetro 9, donde vivía un español, amigo nuestro, amigo del profesor Bosch, gran persona, el señor José Azcárate. Ahí se celebró esa reunión. Fue una reunión de la que Bosch no dio muchos detalles, pero Balaguer hizo ahí la oferta de un gobierno de unidad nacional y creo que ofreció 3 posiciones para dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano. Él quería que yo fuera uno de ellos. Yo no acepté nada del gobierno del presidente Balaguer y me marché para Europa. Pero Bosch convocó al comité político en su residencia y él se fue a su habitación y dejó al comité político para que decidiera sobre la oferta de Balaguer. El partido decidió que sí que iba al gobierno de unidad nacional, y así lo llamaba Balaguer, el gobierno de unidad nacional. Y recuerdo que los compañeros José Brea Peña y Antonio Martínez Francisco pasaron a formar parte del gabinete del doctor Joaquín Balaguer. Posteriormente a mi regreso encontré que otros 2 compañeros, a la sazón, mi caro amigo Enriquillo de Rosario Ceballos y también el doctor José Rafael Molino Oreña, habían aceptado sendas embajadas del gobierno del presidente Balaguer. El uno fue nombrado el ingeniero Enriquillo de Rosario Ceballos en las Naciones Unidas, creo, y el otro, el doctor Molino Oreña, fue nombrado en la OEA, o viceversa, yo creo que fue al contrario. Esto provocó un enfrentamiento interno, porque cuando yo regresé ya se habían iniciado los actos de terrorismo. Habían asesinado a Pichirilo, habían asesinado a Gaby, habían asesinado a varios otros constitucionalistas, se había desatado una gran persecución contra los revolucionarios. Y nosotros considerábamos que el partido no debía ir a ese gobierno de unidad nacional. Se celebró la convención de octubre, que fue la 4ª convención, donde salió el grito de cara al sol, y allí se decidió romper relaciones con el gobierno de Balaguer y pedir la renuncia del ministro. Todavía no había nombrado a los nombrados. Brea Peña se llevaba muy bien con nosotros y se llegó a un acuerdo para que se quedara. El asunto es que se inició el enfrentamiento con el gobierno. Nosotros, con dolor en el alma, el comité de disciplina expulsó a los 2 embajadores. Era un momento de una lucha muy violenta. Y entonces se inició un movimiento
Bueno, el profesor Bosch en esos días se fue, no participó. Realmente ellos arguyeron que habían hablado con el profesor Bosch, pero el profesor Bosch se fue en esos días. Estaba desalentado, estaba desencantado, indignado por la invasión americana, consideraba que había sido una nula democracia y ya tenía un desencanto total con el proceso democrático. Evidentemente había visto a las Fuerzas Armadas imponer la candidatura de Balaguer. Eso fue mano militar. El profesor Bosch no salió una sola vez, pero si hubiera salido lo hubiera matado, porque yo apenas pude salir 2 veces, una ocasión a la Romana, y fui a un meeting en el parque, y el parque lo rodearon policía. O sea que la situación era muy difícil, muy dura, el partido no hubiera podido hacer nada así, hubiera hecho una campaña más fuerte. Pero en su primer viaje a Europa, ¿usted no se reunió con el coronel Francis Caamaño? Yo me recuerdo que en mi primer viaje a Europa me fui a Londres. Y de Londres fui a París primero, y de París fui a Londres. Estuve en Dover, y fui a visitar al coronel Caamaño. El coronel Caamaño estaba en esa época ya muy penetrado por el marxismo leninismo, muy sobrecogido y alentado al mismo tiempo por el posible apoyo que podía recibir de esa área de la política internacional. Lo deslumbraba la figura de Che Guevara y la de Fidel Castro. Hacía ya ejercicios físicos y caminaba grandes distancias y levantaba pesas, y aquel hombre de gordete se había tumbado toda la grasa y lucía como un atleta fuerte con brazos potentes. Y habló conmigo largamente sobre las posibilidades de un movimiento revolucionario en la República Dominicana, ya para esa época, y estaba muy vinculado al gobierno cubano. En el piso inmediatamente superior al suyo vivía un agente de los servicios secretos norteamericanos que le grababa todo y que tenía una extensión de su teléfono y oía todo lo que le hablaba. Y él me habló de eso. Yo me recuerdo que tomé algunas fotos con los niños, entonces eran pequeños, de Caamaño. Y de ahí ya me fui a visitar Suecia, Noruega, Dinamarca, Austria, Alemania, Italia, etc. Como estamos tratando de resumir primero lo que pasó en el año 66, escucharemos ahora al comandante Manuel Ramón Montes Arache para ver qué sacamos de la participación de los militares constitucionalistas en la primera conspiración del coronel Caamaño. Relata que el gobierno del presidente García Godoy, en enero del 66, lo envió a Ottawa, Canadá, país al que llegó con la temperatura más fría que el freezer de su casa. A Caamaño lo habían enviado a Londres y a Héctor Lachapelle Díaz a Bélgica. Los primeros meses de la separación, la comunicación con Caamaño era por cartas y luego a él lo trasladaron a Holanda, otro país fríísimo del que solo había oído mencionar por la leche, la mantequilla y las vacas lecheras. Llegado a Europa, comenzó el contacto personal con Francis, quien según dice, estaba más impetuoso que nunca. Estuvimos hablando y hasta llegó el momento del planteamiento de Francisco Alberto Caamaño del viaje a Cuba. Naturalmente, ya lo sabía por Héctor Lachapelle. Digo, Héctor, pero eso es una tontería. De acuerdo como yo le dije, es una tontería. Y de frente, que se lo voy a exponer a los dos ahora con claridad, si exponlo, la misma negativa, no. Ninguno de los dos cree. Digo, al menos yo por mirar no creo, y tú que no creo. Por más que insistimos en que Montes Arache nos explicara qué fue lo que le planteó Caamaño que le obligaría a viajar a Cuba, este nunca nos dio una respuesta clara sobre el asunto. Existen pruebas irrefutables de que Montes Arache y Héctor Lachapelle Díaz eran personas claves en el plan de Caamaño, de manera que le insistimos al comandante Montes Arache de que nos diera más detalles. Entre las conversaciones que tuvimos, llegó él y me manifestó que él me decía que había que regresar a Santo Domingo porque él mantenía el principio del foquismo, que la lucha era armada. Dijo Francis, no, los tiempos han cambiado, las estructuras
el mismo ejército está modificado, lo han llevado a otro nivel, ya tú puedes estar consciente de que no va a suceder lo que tú estás pensando o te están haciendo creer a ti. Digo, mira, Monte, por lo pronto, yo aquí ya he conseguido, esto es todo en una playa hablando, que ahí está Héctor, La Chapelle. Ya yo he conseguido, porque tú has pasado mucho tiempo que no conversemos, pero mi trabajo ha llegado ya, tanto la derecha como el centro como la izquierda, yo lo he unificado, digo, caracoles, pues mira, si a un hombre en el mundo le van a hacer una estatua modernamente más grande que la del Coloso de Rodas, va a ser a ti, porque nadie ha conseguido eso hasta hoy en el mundo, y ya tú lo hiciste desde aquí, maravilloso. Pero Cornelia, ¿dónde vamos? Bien, viene ellos y después de eso me di cuenta que él, al coronel Holguín, él le había hecho que le hiciera un plano operacional de una acción en Santo Domingo. A Píndaro, que era un magnífico oficial de artillería que estudió en España, le dijo que le ofreciera, le diera la coordenada para batir desde Santo Domingo la base aérea de San Isidro, de una serie de cosas que tú te sientas como muchacho y dices, pero ven acá, ¿y esto para qué? Que yo le digo, Píndaro, pero tú hiciste eso. ¿Y qué usted quiere? Si él me puso a trabajar durante 2 o 3 días, a sabienda yo de que objetivamente esto no tiene ninguna validez. Digo, a mí no me hizo la propuesta, pero sabía que había hablado con 2 o 3, pero lo sabía. De ahí para acá, la única que recibí fue la propuesta de que fuéramos que me uniera a él, o que él iba a hacer el viaje a Cuba, pero no fue Francisco Alberto el que me hizo la propuesta de unirme a él. Fue después un enviado cubano que llegó a mi casa a decirme que tenía instrucciones del coronel Camaño para mí, del comandante Camaño. ¿Instrucciones de qué? Bueno, yo quisiera que usted supiera que el comandante quiere que usted le reúna a los hombres ranas para que se lo mande, que haga esto. Digo, en primer lugar, hágale saber al coronel Camaño que el orden no me da a mí. Segundo, que cuando él quiera transmitirme algo como dominicano que somos, me mande un dominicano. Según el relato del comandante Montes Arache, Camaño le había dicho que en Santo Domingo él contaba con gente de distintos partidos unidos para trabajar en el plan con él, y según explica Narciso Isaconde, Francis decía verdad. Ellos, el PSD, contando con el liderazgo de Camaño, había entrado en estrecha relación con personas y sectores que identifica por sus nombres. Manteníamos aquí en el interior del país, manteníamos las relaciones con el PRD, con Peña Gómez, con Yotin Curi, manteníamos la relación con el 14 de junio y básicamente con el 14 de junio ya tenía un proceso de fraccionamiento muy fuerte que había actuado en él desde antes de la Revolución de Abril y dentro de la misma Revolución de Abril, pero que se acentuó inmediatamente después con toda aquella lucha de los transformistas, no transformistas. Las relaciones principales entonces nosotros las teníamos con Fidelio Despradel, con el sector que él encabezaba, y tratamos de mantener, se agudizaron las contradicciones con el movimiento popular dominicano. Y comenzaba, tal y como temíamos nosotros, a requebrajarse la unidad constitucionalista formada en la Guerra de Abril, la unidad democrática revolucionaria. De todas maneras, mantuvimos la relación con el 14 de junio y el PRD, y nos planteábamos sistemáticamente proponerle tanto a Camaño como a Bosch un plan de acción unitaria que estuviera dirigido a enfrentar tanto el gobierno provisional como posteriormente el gobierno de Balaguer, cuyo origen era evidentemente fraudulento. Esos esfuerzos se mantuvieron, sin embargo no cristalizaban en acciones porque estaban operando ya las contradicciones a lo interno del movimiento.
y parecía también que se iniciaba un proceso de desunión entre los propios militares constitucionalistas en el exterior. Nos llegaban noticias también de eso. Todo parece indicar que por lo menos los de la izquierda en Santo Domingo sí se habían tomado en serio la primera conspiración liderada por Camaño, pero curiosamente a ellos, Francis les ocultó su proyecto de viajar a Cuba. Narciso Isaconde nos cuenta que cuando el periodista Orlando Martínez sostuvo el primer encuentro con Francis, les había informado a los del PSD lo siguiente. Habías impactado por la figura del Che, por él. Él hablaba mucho del Che, tenía libros del Che ya en Londres, por el impacto de Fidel en el movimiento latinoamericano. Y tenía una relación ya bastante estrecha a través de mecanismos diplomáticos y no diplomáticos con la Revolución Cubana. Él ocultó la determinación y, como se sabe, incluso a los propios militares que estaban más cerca de él, a la Chapelle, a Montarache, a Chibú, le habló de la posibilidad de un viaje a Cuba para retornar. Y precisamente en el momento en que nosotros mandamos una delegación, en ese mismo día prácticamente, cuando llegaba a Londres, que estaba integrada por Asdrúbal Domínguez y por José Israel Cuello, se produjo la desaparición de Camaño. Los del 14 de junio también se habían tomado en serio el retorno de Camaño al país para la lucha armada contra el gobierno del doctor Balaguer. A mediados del 67 ya habían concretado un plan con el que no se unieron a los del Partido Comunista como se lo había solicitado Camaño. Fidelio Despradel nos dice que con los fracasos de organización guerrillera que habían tenido en las zonas de Nagua y Ocoa, se plantearon la posibilidad de cambiar la zona estratégica de trabajo. Llegamos a considerar la zona de los Haitises como una zona para recibir a Francis y que Francis pudiera estar en la República Dominicana en una zona guerrillera segura para desde ahí ya en territorio dominicano ir desarrollando poco a poco los planes militares que se tenían. Entonces, en esa situación, ya nosotros habiendo decidido que iba a ser Roberto Duvergé quien nos iba a representar y iba a discutir con Francis, y ya nosotros habiendo tenido, yo particularmente, la amarga situación de una decisión mayoritaria en el Comité Central de no relación con el PSD, yo recuerdo, lo he escrito varias veces, lo amargo que fue para mí una reunión con Narciso Isaconde y Asdrúbal Domínguez, que además de que yo tengo una relación de amistad sólida, yo no estaba tan de acuerdo con la propia decisión que había tomado el 14 de junio. Por la decisión del 14 de junio fue que los del Partido Comunista mandaron a Londres su propia delegación. A ellos, los catorcistas, los representaría ante Francis Roberto Duvergé, cuyo viaje se fue retrasando hasta el mes de octubre. Ya Francis estaba desesperado, porque durante meses él estaba esperando ese viaje. Y durante meses él iba siguiendo paso por paso lo que nosotros íbamos haciendo. ¿Qué pasa? Que cuando ya Roberto tiene su viaje listo, está completamente enmascarado, tiene sus documentos clandestinos listos para salir y ya se tiene la fecha de salida, nos llega a nosotros la información de la muerte de Ernesto Che Guevara en la Loma de Bolivia. Aquello fue la copa que rebosó el vaso para el 14 de junio. Dijimos que necesitábamos información de qué es lo que había pasado con el Che Guevara, porque para nosotros era absurdo que el principal dirigente que tenían, vamos a decir, el movimiento insurgente en América Latina cayera como cayó el Che Guevara en las montañas de Bolivia. Entonces, siendo así, para final de octubre, nosotros enviamos a Roberto. ¿Qué pasa? Roberto llega a París y nuestro delegado en París, Esteban Díaz Jaque, que hoy en día es dirigente del PTD, le dice, sigue para Holanda, porque Francis está en Holanda. Cuando llega Roberto a Holanda, le informan que Francis se había desaparecido el día anterior. Para el verano del 67,
Francis Camaño tenía como residencia permanente un apartamento estudio localizado en el corazón de la ciudad de Londres. Su esposa María Paula y los 3 hijos procreados con ella residían en la ciudad de Valencia, España. Mantenía los vínculos amorosos con doña Vicenta Vélez, a quien precisamente ese verano le encomendó realizar un primer viaje a Cuba, país en el que ya Francis había decidido apoyarse para sus actividades conspirativas. El viaje de doña Vicenta tenía como objetivo conocer sobre el terreno las posibilidades de entrenamiento militar para los hombres que lo acompañarían en su incursión en Santo Domingo. En un primer lugar, él pensaba llevar un grupo de personas que no fueran con un nivel de dirigencia, sino que fueran las personas que pudieran entrenar para la lucha en sí, directamente. Entonces, una vez tuviera esa gente entrenada, él iba a llevar a todas las otras personas que sí eran ya dirigentes o personas que ocupaban ya un puesto reconocido en el país, para desde ahí venir a la República Dominicana a comenzar de nuevo la lucha. Inclusive yo hago un viaje a Cuba en el verano del 67, y yo vengo y le digo cuáles son mis experiencias, porque lógicamente yo fui recibida y atendida, y se me habló de una serie de cosas que pudieran, de proyectos, ¿verdad?, y de ayuda. Pasemos a un fragmento del relato del profesor Juan Bosch, escrito en la ciudad española de Benidorm, el 1 de diciembre de 1967. La familia del coronel Camaño vivía en Valencia y él la había visitado allí por lo menos 2 veces, en marzo o abril y en junio. En la primera visita, la de marzo o abril, el coronel Camaño había pasado de Valencia a Madrid, y en Madrid se hospedó en la casa del teniente coronel retirado, don Enrique Herrera Marín, que había sido jefe de la misión militar española en Santo Domingo y profesor de la Academia Militar Batalla de las Carreras, y había estado en la capital en plena revolución constitucionalista. En ocasión de esa visita, don Enrique Herrera Marín le ofreció a Camaño un apartamento en Benidorm para la familia de Camaño y él mismo lo usaran cuando lo tuviera a bien. En el mismo edificio, el señor Herrera Marín había destinado un apartamento para mi familia, en el cual vivíamos desde fines de julio. A principios de agosto, el doctor Peña Gómez y el diputado Emmanuel Espinal, que estaban viajando por Europa, me llamaron desde Londres para decirme que Peña Gómez quería llegar a Benidorm para hablar conmigo, pero que no tenía fondos para el viaje. Como yo sabía que se trataba de una suma pequeña, le dije al doctor Peña Gómez que fuera a ver al coronel Camaño y le pidiera el pasaje. Estoy hablándole desde la casa de él, pero él no se encuentra aquí. Está viajando hacia España, me respondió Peña Gómez. Efectivamente, esa misma tarde llegaban a mi casa Camaño y La Chapelle. El señor Herrera Marín, que no esperaba esa visita, salió en el acto a comprar muebles, y como no podían entregárselos hasta el día siguiente, hospedó en su casa esa noche a los 2 militares constitucionalistas. La familia de Camaño llegó de Valencia 2 días después, y al mismo tiempo llegaban de Londres el doctor Peña Gómez. Fue así como, sin planteamiento alguno, casi por arte de magia, nos hallamos juntos en Benidorm 4 constitucionalistas conocidos. En unos apartamentos que tenía el coronel Enrique Herrera Marín, gran amigo del profesor Bosch. El profesor Bosch vivía en un apartamento de él en Madrid, y luego le cedió un apartamento en la playa de Benidorm, donde Bosch estaba escribiendo su famoso libro, El Caribe, Frontera Imperial. Me recuerdo, como ahora, que Camaño llegó y el coronel Herrera Marín le facilitó también un apartamento al coronel Camaño. Yo me alojaba en la casa de Juan Bosch, y se presentó allí también el general, después general, en esa época era solamente coronel, capitán. Era capitán constitucionalista
capitán de las Fuerzas Armadas y coronel constitucionalista. Y después ya fue hecho general del gobierno del presidente Balaguer. Estaba allá, estábamos todos allí. Perdón, usted no dijo el nombre de qué general o coronel. Sí, Héctor Lachapelle Díaz. Entonces pues nos íbamos a bañar a la playa y yo siempre veía a Camaño y a Bosch que hablaban en voz baja, en el agua. Aprovechaban para hablar, no hablaban en los apartamentos sino ahí. Y nunca me dijeron de lo que hablaban. Yo recuerdo que Camaño andaba con un maletín y una vez le dije, mira Camaño, se me acabó el dinero. Y él sacó el maletín y me dio, recuerdo, $300. Tenía algún dinero que le había suministrado el gobierno cubano. Niega que Bosch le informara lo que conversara con Camaño y, desconociendo los propósitos de Francis, retornó a Santo Domingo. Retomamos el relato del profesor Bosch. El 8 de agosto, en el automóvil de la madre de don Enrique Herrera Marín, conducido por el chofer de la señora, salimos hacia Madrid el doctor Peña Gómez, mi hijo Patricio y yo. Patricio tenía que embarcar el día 9 hacia Puerto Rico y Peña Gómez el 11 o el 12 hacia Santo Domingo. Yo retorné a Benidorm y unos 3 días después se fueron Camaño y Lachapelle, el primero a Londres y el segundo a La Haya. Pero la familia del coronel Camaño se quedó en Benidorm y gracias a eso pude fijarme más tarde en ciertos detalles que después cobrarían importancia. Estando yo en La Haya, porque desde Ottawa me mandaron a Den Haag, en Holanda, la capital de La Haya. Y ahí estaba, y Francis me invita a ir a Benidorm. Pasamos por Madrid. Un viaje larguísimo, larguísimo. Durante todo el trayecto hablamos de las burradas que hacía él, de las burradas que hacía yo, de las tonterías, de todo hablamos. Pero no mencionaba una sola vez al profesor Bosch. Cuando llegamos a Benidorm, dije, mira, ahí es que vi al profesor. En lo que yo llego a mi casa, Betty saluda al profesor, me sorprendió, pero ven acá. No, Betty, salúdalo y... Bien, está bien. Está en ese libreto que no dice nada de eso. Cuando llegamos allá, discutiblemente ya parece que había establecido algo entre Francis y el profesor. Y me dice el profesor, entre una y otra, después que hablamos, dice, el coronel le ha hablado a usted algo de muchas cosas. Quería buscarme, llevarme. No, pero no le ha hablado nada de su futuro inmediato. No, ¿qué usted quiere? No, él no le ha hablado de su viaje a Cuba. Digo, sí. Sí. Me hizo la exposición del viaje a Cuba de él. ¿Y qué a usted le parece? Un soberano disparate, profesor. Entre sorprendido y algo, un disparate. Digo, sí, señor, un disparate. Y lo que es peor todavía es que él me dijo a mí que podía, yo por lo pronto, rotundamente me niego y no voy. Y lo que son los hombres que me siguen, tampoco van. Es decir, que vamos a dejar esa tontería así porque yo no creo en ese viaje. Es decir, usted considera que un disparate totalmente. Es el bueno. Y si yo le dijera a usted que yo lo considero igual que usted, digo, complacido. Ahí terminó Cornelia. Por lo que explican nuestros invitados, es muy poco lo que se puede sacar en claro de la real participación del profesor Bosch y los militares constitucionalistas en la primera conspiración de Camaño. Al parecer, ni el profesor Bosch ni Montes Arache y Lachapelle Díaz compartían con Francis los planes de Cuba, pero nunca se lo dijeron de manera explícita, debido quizás a que Camaño no había quien lo contrariara en esta determinación. No estar de acuerdo en sus planes de Cuba podría implicar la ruptura de relaciones con él. Por lo que nos explica Montes Arache, Francis sí sabía que él y Lachapelle no estaban de acuerdo, pero al parecer pensó que estos le seguirían debido a lo siguiente. Él pensó que en cuanto el gobierno detectara dónde él iba a estar, a ustedes dos lo iban a cancelar. Y naturalmente ya por necesidad tuvieran que plegarse a los deseos de él. Por cierto, no pasó nada así. Del relato de Bosch, resumimos los detalles que según el profesor
le permitieron comprender la conducta posterior del coronel Caamaño. Dice que Caamaño fue a Benidorm por carretera y que había pasado primero por Madrid. En la capital española quería encontrar una casa para doña Chichita y sus hijos y una escuela para matricular a los niños. Según Bosch, esa dedicación personal del coronel Caamaño al problema de la educación de sus hijos puede parecer lógica y hasta inocente, pero a la luz de su desaparición, ocurrida en octubre, se advierte que el coronel quería dejar a su familia en un lugar donde le fuera fácil comunicarse con ella y donde los niños tuvieran los beneficios que ofrece la vida en una capital. Caamaño estuvo en Madrid no solo buscando casa y escuela, sino además esperando que le hicieran arreglos a su vagoneta Chevrolet, porque según él mismo dijo, iba a dejársela a su señora y quería que quedara en las mejores condiciones posibles. Bosch relata que le preguntó a Caamaño si había comprado otro automóvil y este le respondió que no iba a tener necesidad de otro carro. Otro detalle relatado por Bosch es el hecho de que don Enrique Herrera Marín invitó varias veces a Caamaño a visitar pueblos cercanos a Benidorm, pero se negaba a ir bajo el argumento de que quería pasar esos días con su familia, según Bosch. Yo pensé que como había hecho 4 viajes a España en 6 meses, tendría que pasar medio año o cosa así sin volver a verlo. Pero al enterarme de su desaparición, comprendí la razón de su actitud en los últimos días. El caso es que un domingo, a principios de octubre, Caamaño y su familia salieron para Madrid. Y don Juan cuenta, al despedirse me dio un abrazo y me dijo algo que no pude entender. Sin embargo, el abrazo y las palabras se correspondían y tenían una significación especial. No eran una despedida simple, sino algo más. Fue como si hubiera dicho que volveríamos a vernos en circunstancias especiales, en otra forma, en otra tierra. La desaparición de Caamaño en octubre de 1967 quedó signada para siempre con el preludio de la muerte de Ernesto Che Guevara en Bolivia. A cualquier otra persona, un acontecimiento de esa naturaleza le hubiera hecho reconsiderar sus planes, pero no a Francis Caamaño. Sufrió una fuerte conmoción al enterarse de la muerte de la persona a quien más admiraba y a quien proyectaba conocer personalmente, pero no desistió del viaje a Cuba ni de sus planes guerrilleros, y así, el día 23, emprendió viaje a Holanda, y de ahí pasó a Bélgica, donde llama por teléfono a doña Vicenta, quien se encuentra en París. Él me llama por teléfono y me dice que él va para España. Ya eso era una señal que yo tenía, que cuando él me llamara y me dijera que iba en carro para España, es que ese era el momento. Entonces él me llama a París, donde yo me encontraba, y me dice que él va para España. Yo después supe, porque inclusive en ese momento yo no sabía qué sitio concreto era, ni qué persona era la que lo iba a recibir. Yo lo supe eso después, porque eso tiene su medida de seguridad y su compartimentación, que lógicamente yo la conocía que debía de ser así. Después supe que él cruza la frontera de Bélgica con Francia, y entonces él entra en un restaurante o cafetería, donde él entra al baño, y en el baño él se cambia, y cuando él se cambia, él sale ya con otra persona. La persona que lo acompañó fue la Chapelle, hasta Bélgica. De ahí en adelante él continuó ya con otra persona y con otro nombre, y me figuro que esa persona se devolvería o entraría a Francia o la buscaría, no sé realmente qué fue lo que hizo. Montes Arache, antes de relatar su último encuentro con Francis, repasa primero lo que escribió el profesor Juan Bosch sobre la desaparición de Caamaño, que es lo siguiente. A eso de las 11:30 de la noche del 24 de octubre del 67, el coronel Francisco Alberto Caamaño, que estaba de visita en la casa del capitán Héctor Lachapelle Díaz, salió a dar un paseo a pie por los alrededores. A esa hora lloviznaba y había niebla en La Haya, capital de Holanda, donde Lachapelle Díaz
es agregado militar dominicano. El capitán Lachapelle y su señora quisieron acompañar al coronel Caamaño, pero este explicó que no deseaba compañía. Según dijo, tenía necesidad de estar a solas porque quería meditar en problemas muy serios. Desde ese momento, los amigos y compañeros del coronel Caamaño que viven en Europa no volvieron a verle. No es a esa hora que Francisco Alberto. Bien. Entonces, la última vez que estuvimos, que nos vimos, Francisco Alberto Caamaño y yo, fue no el día que el 24, sino el 23 de octubre, por la noche, porque el 24 de octubre hablamos por teléfono y a eso de las 5 de la tarde, 24 de octubre del 67, me llama Héctor Lachapelle, donde me pregunta, coronel, ¿Francis está en su casa? Digo, no. Digo, ¿por qué tú me preguntas? Dije, Francis salió al mediodía, dice a dar una caminata al mediodía, no como dice aquí a las 10 de la noche, a dar una caminata y no ha regresado. Digo, bueno, tú sabes cómo es él, algunas veces se entretiene, pero espérame ya en tu casa, vamos a dar la vuelta. Héctor vivía cerca de unos canales, nos pusimos y caminamos y damos vueltas, pero ya a medida que el tiempo va pasando, digo, no, ya. Temimos desde un principio, Cornelia, qué le había pasado a Francis. Y naturalmente, más la aprehensión no acota por una razón de que el pasaporte de Francis, pasaporte de él, pasaporte diplomático, su pertenencia, su maleta, cepillo de dientes, todo estaba como que no se va a mover de ahí. Nota al margen. Por razones de tiempo, nosotros no pudimos reproducir completo el relato del profesor Bosch en torno a la desaparición de Caamaño. Pero sí queremos especificar que don Juan escribió varias causas que justificaban la acción, porque el coronel y todos los constitucionalistas fuimos engañados en la forma más grosera y lamentable, y no todo el mundo reacciona tranquilamente ante el engaño. Según Bosch, Caamaño vivía asqueado de tanta falsedad y no quería seguir padeciendo la atmósfera de mentiras en que vivía, y debido a ello ha ido a algún lugar del mundo donde pueda prepararse según su conciencia, para que los dominicanos no vuelvan a sufrir atropellos y burlas. Se trata en suma de una ausencia, no de una desaparición. Benidorm, 1 de diciembre 1967. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. Somos así y así somos. Veamos ahora los acontecimientos inmediatos a la desaparición de Caamaño. Para conocer la secuencia de lo que pasó inmediatamente después de la desaparición del coronel Caamaño, comenzaremos con el doctor José Francisco Peña Gómez, quien asegura haberse enterado de la desaparición después de regresar a Santo Domingo. Cuando regresé me enteré por un titular de primera plana del periódico Listín Diario que Caamaño había desaparecido de mí. Pero yo acabo de estar con este hombre. Entonces llamé a, no recuerdo si a Bosch, llamé, me dijeron que efectivamente el hombre había desaparecido, que había regresado al hombre que había desaparecido. Entonces decidimos, nos reunimos, enviar al doctor Jotin Curi a averiguar qué había pasado con Caamaño. Pensamos que realmente lo habían secuestrado, lo habían asesinado. Aunque el doctor Peña Gómez señala al doctor Jotin Curi como la persona designada por el PRD para que viajara a Europa a averiguar qué había pasado con Caamaño, lo que nos cuenta el propio Jotin Curi no coincide del todo. Dice que en las elecciones de junio del 66 fue electo diputado del PRD por el Distrito Nacional y designado vocero del partido en el Congreso, mientras mantenía una fluida correspondencia con Caamaño. Él quería un encuentro más cercano conmigo y me invitó a viajar a Europa para verlo. Incluso me mandó el pasaje. Yo me fui a Europa unos días después
de haber sido, de haber caído el Che Guevara en Bolivia. Yo me voy a Francia a encontrarme con él, pero en Francia me entero de que Camaño ha desaparecido de Londres, que no está en Londres. Y entonces digo, ¿y dónde está? Estoy hablando con compañeros que también participaron en la revolución en París. Me dice que es probable que esté en secreto en España, en Benidorm, conversando con Bosch. Hago un viaje, realizo el viaje a Benidorm, a España, pero no está en España. No está en España. Tengo allá un encuentro con Bosch. Camaño ha desaparecido. Estuvo en Benidorm, conversó con el profesor, pero nadie podía indicarme dónde estaba. Realmente yo me enteré después, en las comidillas de los grupos que se formaban, que Camaño se había ido a Cuba. Al enterarme yo de eso, le escribí una carta desde París, que es una lástima de que yo no haya guardado copia de ella, diciéndole que retornara, que él era la gran reserva de la democracia dominicana en este país. No recibí contestación, nunca recibí contestación. Como puede apreciar el televidente, el doctor Cury viajó a Europa desconociendo lo de la desaparición de Camaño, por tanto no podía ser el enviado del PRD para ir a averiguar el caso. El profesor Juan Bosch, en su relato sobre la desaparición, dice que a fines de la primera semana de noviembre se presentó en Benidorm el capitán La Chapelle Díaz. Había volado desde Londres hasta Alicante para saber si yo tenía noticias del coronel Camaño. Horas después, llegaban a Benidorm el coronel Montes Arache, el doctor Jotin Cury y doña Chichita de Camaño, también en busca de noticias. Cury, Montes Arache, La Chapelle y yo estuvimos largo tiempo analizando punto por punto y con la mayor atención todas las posibilidades del caso, y nuestra conclusión fue una. El coronel Camaño se había ido de Europa por su propia voluntad y después de haberse preparado con mucha anticipación y con mucho cuidado cada uno de sus pasos. No había temor de que le hubiera sucedido o pudiera sucederle una desgracia. Nuestras dudas quedaron sin aclarar solo en un aspecto. No sabíamos, ni podríamos averiguarlo por el momento, a dónde había ido Camaño. Por lo relatado en la entrega pasada, se infiere que el comandante Montes Arache y el profesor Juan Bosch sí sabían que Camaño proyectaba un viaje a Cuba. Lo que quizás ellos ignorarían entonces sería de qué manera y cuándo lo haría. Montes Arache cuenta de un nuevo viaje a Benidorm, ahora a hablar con Juan Bosch del paradero de Camaño. Cuando volvimos a Benidorm, él dice en el apunte eso, que fue el doctor Jotin Cury, Héctor La Chapelle, Chichita Camaño, Chichita la María Paula y yo. No es verdad. Héctor La Chapelle, el doctor Jotin Cury, Anita Mena y Ángela Tavares. Esas fueron las personas que fuimos. Señala que fueron a Benidorm a decirle a Bosch que Francis se había quedado en Cuba. Jotin Cury todavía no sabía de la desaparición, sino que lo mandaron a buscar a París para que fuera testigo de lo que ellos le iban a notificar a Bosch. De Madrid a Benidorm, Jotin Cury fue hablando el camino entero porque es un compañero encantador,
muy locuaz, muy ameno, muy versado, muy inteligente, muy todo. Y no estuvo hasta que pasamos por Aranjuez, nos recordó el célebre tratado de Aranjuez, cuando éramos muchachos, etcétera, etcétera. Sí, doctor, y esto, y las perdices que se hacen aquí, magnífico. Y cuando supo la noticia de Francisco Alberto Camaño que se había quedado, de allá el viaje de regreso no pronunció una sola palabra. Cuando Montes Arache y La Chapelle fueron a decirle a Bosch que Camaño se quedó en Cuba, probablemente ya hubieran recibido una primera carta que Francis les escribió 10 días después de su desaparición. La carta la veremos en el próximo segmento para continuar ahora con el relato de Montes Arache, quien nos sorprendió revelando que él y La Chapelle denunciaron al gobierno dominicano la desaparición de Camaño a los 2 días de haberse producido. No fue una traición lo que hicimos, porque nosotros éramos soldados con uniforme y fuimos, y a través del embajador de Holanda pusimos la comunicación que Francisco Alberto Camaño Deñó se había quedado en Cuba. Óyeme. ¿A quién, perdón? ¿A quién ustedes le mandaron esta cosa? Al gobierno dominicano, porque es muy sencilla la cosa. Nosotros le dimos 15 días a Francis para que retornara. Pero es donde está la cuestión de que Francis no se hizo una mala jugada en Holanda antes de irse. En Holanda, porque después lo explicaré. Cuando Francisco Alberto Camaño se va, el mismo día que Francisco Alberto Camaño se va, una semana después, el oficial cubano que estaba encargado de las relaciones, de todo lo que había que hacer, deserta y se va para Estados Unidos. El jefe de inteligencia cubano, es decir, que los norteamericanos sabían inmediatamente, antes de irse Camaño, dónde estaba Camaño. Es decir, lo que no podemos seguir el juego de las aventurillas, eso somos nosotros, porque no estaban en esa disposición. Una comunicación oficial al Estado de que hace tanto tiempo y punto. Se lo hicimos saber al profesor. El profesor Bosch nos contestó cuando le dijimos: caballeros oficiales, y esta es una frase lapidaria, consideren al coronel Camaño una baja de guerra. Aclaramos que Orlando Castro Hidalgo, el agente cubano que había trabajado en la operación que llevó a Camaño a Cuba, desertó de su cargo en 1969, es decir, 2 años después de la desaparición de Camaño. Por tanto, en 1967 no fue la deserción de este la que provocó escándalo, sino una denuncia a la prensa de la señora María Paula Acevedo de Camaño, quien nos confiesa que ella no estaba preparada para todo lo que le vino encima tras la desaparición de Camaño. Después de las vacaciones que ella y sus hijos habían pasado en Benidorm con Francis, él regresó a Londres. Le habló de que tenía proyectado hacer un viajecito, pero no le dio muchos detalles. A raíz de la desaparición, a ella le cayeron atrás muchas personas y periodistas. Cuando yo comienzo, que me comienzan a caer los periodistas, todo el mundo arriba, yo buscando por aquí, buscando por allí, yo digo, bueno, si Francis está cerca todavía, ya detectaron que él se fue. Yo lo que quería era como que eso le llegara de que, como un aviso, que a lo mejor estuvo bien hecho, a lo mejor no estuvo bien hecho, porque es lo que te digo, no sabía. A lo mejor no era correcto que yo lo hiciera, o a lo mejor yo consideraba que era lo correcto porque yo quería que así yo le mandaba un SOS. Le decía, ya te detectaron, ya hay esto, ya lo otro, para ver. No sé. Entonces yo sí, cuando me preguntan, digo, no, mi marido, porque mi marido se ha desaparecido, yo no sé dónde está. Y mi marido tiene una orden del embajador que él se puede movilizar para donde le dé la gana sin autorización de la embajada. Entonces después, cuando eso, entonces me llama don Juan, o yo llamo a don Juan, pasa el Yotin por allá, llegó La Chapelle, entonces fue cuando comenzamos ya a dilucidar el asunto, la cosa, pero ya cada cual estaba por su lado. Entonces como él sí me había dejado una carta, y me dijo, después, cualquier cosa que suceda, que tú oigas, que tú ábrela. Entonces ya cuando que Francis se desapareció, que esto, que yo comienzo, yo leo la carta, donde él me dice que ha tomado esta cosa, pero que no me preocupara, que después se pondría en contacto con nosotros y buscaría la forma de que nosotros llegáramos para reunirnos con él y los muchachos. Doña Vicenta Vélez
Nos refiere después que Camaño la llamó a París dándole la señal de que salía para Cuba y ella debía irse a España a esperar en la casa de sus padres el aviso de él para que ella también viajara a Cuba. Así lo hice. Yo inmediatamente recibí su mensaje telefónico. Yo en 48 horas me fui para España, esperando en cualquier momento de recibir por parte de él un mensaje o un aviso de cómo yo tenía que viajar. Eso fue en noviembre. Y realmente yo vine a saber de Camaño en febrero. Yo tuve todo ese tiempo sin saber absolutamente nada. Hubo un momento en que se hizo contacto conmigo, en los primeros días, ya que se supo su desaparición, donde se me pedía que yo fuera a Cuba y le dijera a Camaño que ya se sabía que él había ido a Cuba y que por lo tanto él debía de regresar de nuevo. Aclaramos que en la carta que Camaño escribió a los 10 días de haberse desaparecido, pedía a sus compañeros, supuestamente Montes Arache y La Chapelle, que enviaran un emisario donde Vicentica para que le dijeran que ya podía viajar a Cuba. Aunque esas instrucciones Camaño las impartió a principios de noviembre, doña Vicenta no supo nada de Camaño hasta febrero. La dama identifica este contacto que se presentó donde ella. Ese contacto lo hizo en La Chapelle. Como podrá comprobar el televidente, en lugar de hacer lo que le pedía Camaño en su carta, La Chapelle fue personalmente donde doña Vicenta a decirle que viajara a Cuba a instar a Francis que regresara. ¿Y de parte de quién le hablaba La Chapelle? No, de parte de todos, de todo el grupo que estaba en eso y que lo sabía. ¿Y cuál fue su respuesta? Bueno, yo le respondí a esa pregunta que yo no te podía ir a Cuba porque a mí se me habían dado instrucciones concretas de que yo me trasladara a España y de que no me moviera, de que realmente él tendría la forma de tener sus contactos para que me lo hiciera, hacerme llegar a mí cuando yo debía de moverme, pero que si él entendía que debía de hacérselo de llegar a Camaño y debía de hablar con él porque él no viajaba a Cuba y lo decía, o hacía contacto con la embajada cubana para hacérselo llegar, que yo entendía que él tenía forma de hacer contacto con los cubanos. Nota al margen. Toda la tragedia del coronel Francisco Alberto Camaño la estamos presentando de suerte que cada quien la interprete de acuerdo a su buen juicio. Confiamos en que jamás en el pueblo dominicano sea preciso utilizar las armas en guerras o guerrillas, de manera que ojalá que esta lección quede bien aprendida. Lo que usted debe recordar en Nota al margen. Somos así. Francis Camaño desapareció de Europa el 24 de octubre de 1967, pero ya el día 3 de noviembre empezó a escribir en sus libretas de Cuba. Esta primera nota la encabeza sobre la llegada del compañero Yotin Curi, lo que quiere decir que rápidamente se enteró de que éste estaba en Europa. En los días subsiguientes, escribió numerosas ideas sobre el plan de entrenamiento militar que emprendería contando con sus compañeros que están en los Estados Unidos, Canadá y Europa. El día 12 de noviembre dejó un borrador de la que se supone fue la primera carta que despachó desde Cuba. Aunque no aparecen los nombres de los destinatarios, por lo que dice se infiere que la misiva es para Montes Arache y Héctor La Chapelle, a quienes se dirige como estimados compañeros. En la misma, dice haber recibido el mensaje de ellos, y fue una grata sorpresa para mí que el compañero Yotin Curi analizara debidamente con ustedes mi paradero, y este análisis diera por conclusión que yo estaba en la isla revolucionaria. Procede después a explicar que llevó a Cuba el 1 de noviembre de 1967 por la mañana e inmediatamente conducido a un lugar secreto, donde sostuve una amplia conversación con los compañeros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que han sido designados para trabajar conmigo. Dice que el 3 de noviembre se entrevistó con el comandante Fidel Castro, pero no entra en detalles sobre lo conversado
puesto que necesitaría escribir muy largo sobre esto. Habla de que hizo un recorrido de 3 días por una de las provincias de Cuba y les aseguro, compañeros, que el trabajo que desarrollan todos los cubanos para bien de su patria es la más grande experiencia que se puede recibir sobre la Revolución cubana. Dice que luego del recorrido regresó a La Habana, donde se ha dedicado por completo a preparar los planes y proyectos para el desarrollo inmediato. Explica que, tal cual les planteé en varias ocasiones, yo debería venir a Cuba a preparar la entrada de los hombres ranas, y luego de esto, si las circunstancias lo requerían, volvería en el menor tiempo posible de regreso a Londres. Pues bien, compañeros, paso a hacer las consideraciones siguientes. Señala varios motivos por los que se quedará en Cuba, los cuales nosotros no podemos detallar por razones de tiempo. Y les pide a los destinatarios de la carta que agilicen la salida de los hombres ranas de los Estados Unidos y llevarlos a Europa. Recomienda actuar con precisión y cuidado en los contactos con los amigos de la Perla, pues el enemigo ya está sobre aviso y debe haber aumentado la vigilancia. Les pide actuar con discreción e imparte instrucciones que deben ser cumplidas de inmediato. Habla de 2 cadetes, a quienes quiere que se los envíen a Cuba, y pide que llamen a Vejé a Holanda para que vaya directo donde Vicentica, o sea, Valencia, España, y le comunique que debía viajar cuanto antes a esta, de acuerdo al plan que ustedes le enviaron. Dice que Vicentica deberá viajar a Cuba en compañía de uno de los cadetes referidos. En esta carta también dice que Vejé deberá viajar a mi casa de Madrid. Puede decirle a mi mujer que yo estoy bien, pero nada más, pues él debe decirle que no sabe más nada. Cita por sus nombres a varias personas que deberán serles enviadas a Cuba y pide a sus compañeros que actúen con firmeza y cuidado a la vez y que pronto espero nos veremos. Al final escribe una postdata pidiéndole hagan saber cómo están sus hijos, a los que le echan mucho de menos. Por el resumen de esta primera carta, se puede deducir que antes de desaparecer Camaño, sí había trazado planes concretos con sus compañeros de Holanda. La razón por la cual nada le funcionó, tal vez la encontremos en una segunda misiva dirigida al profesor Juan Bosch. Pero antes de proceder a leer un resumen de la segunda carta, doña Vicenta nos explica sobre la primera comunicación que recibió de Francis. Cuando yo recibo, estando yo en mi casa, ya bastante desesperada por la tardanza en recibir noticias de él, un día, estando en mi casa, me tocan a la puerta y me entregan una carta, y en esa carta, bueno, pues se me da instrucciones de que yo debía viajar a Cuba, y se me da una carta de ruta y se me dice una serie de cosas que yo tengo que hacer, y se me entrega un documento que yo debía de llevarle a Juan Bosch a Benidorm. En esto se le explicaba, me figuro yo, la tardanza de por qué razón no se había hecho contacto con él, porque él tampoco, toda esa gente, no se explicaba cuál era el motivo para que Camaño desapareciera y prácticamente se esfumara. No se sabía nada de él, era como un misterio, todo se había vuelto un misterio, y realmente ahí no había tal misterio. Ahí lo que pasó es que se habían entregado unas cartas, se habían entregado unos documentos, y esos documentos no fueron entregados. Pero cuéntenos de su encuentro con el profesor Bosch. Juan Bosch debía de entregarme, me decían que yo debía esperar alguna respuesta, y así se lo hice saber. Yo me pasé una mañana y una tarde en Benidorm, me trasladé de Valencia a Benidorm, e inclusive él estaba solo en su casa, porque su esposa estaba en ese momento, tuvo que salir, y él se encontraba solo, estuvimos conversando, y entonces él lo que me dijo fue que él no iba a escribir nada, pero que le hiciera saber que él debía de regresar por Vietnam, porque ya todo el mundo sabía que la esposa de él estaba diciendo que le buscaran a su esposa, haciendo declaraciones sobre la desaparición, inclusive diciendo que ella no sabía nada, pensando que podía haberle pasado algo, y que realmente era mejor que él regresara
porque el plan de ir hacia Cuba desde el punto de vista de que eso era una cosa clandestina ya no era así realmente, y que debía de regresar por Vietnam y hacer público de que él estaba en Vietnam, que nadie se iba a sorprender de que él fuera a Vietnam porque era un país que estaba luchando contra el imperialismo, y entonces de ahí trasladarse a Europa. Lo que sucede es que lógicamente si Camaño se trasladara a Europa, pues Camaño, lo que no valoró él es que en ese momento, si Camaño iba a Europa, Camaño podían fácilmente matarlo. Nota al margen. Durante sus años en Cuba, Camaño permanecía la mayor parte del tiempo en su campamento de entrenamiento guerrillero. Pero en La Habana se le asignó como residencia familiar esta, La Nina, una mansión que había ocupado el Che Guevara hasta que partió para Bolivia. Lo que usted debe recordar en Nota al margen. Viajar a Cuba en los años 60 era una aventura muy arriesgada, pero allá se fue nuestro personaje y desde luego nosotros le seguiremos el rastro. Somos así, así somos. Somos así, así somos.